¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Hoy Nos Toca. Bueno, arranca una semana complicadísima para la economía y para el bolsillo de todos nosotros. ¿Por qué? Porque hubo un renunciamiento el sábado a la tarde, renunció Martín Guzmán, el ministro de Economía, justo en el momento que la vicepresidenta estaba hablando y estaba criticando la gestión económica del gobierno del cual ella integra. Cosas que pasan en este momento en este país que hace que todo sea raro, ¿no? Que todo sea una lectura rara. Como muestra, te digo algo, ayer a las 22 horas la noticia era que Alberto Fernández estaba hablando por teléfono con Cristina Kirchner. O sea que el presidente de la Nación habló por teléfono con la vicepresidenta. Esa era la noticia de ayer a las 22 horas. Eso te muestra el estado de situación de conmoción política que vive el gobierno internamente y cómo esto se refleja en la economía. Esto es tan así, es tan poca la lectura de la realidad que hace el gobierno o el sinceramiento de la realidad, que hemos vivido episodios tragicómicos desde que Alberto Fernández asumió la presidencia. Yo recuerdo durante la pandemia cuando Alberto decía, el presidente de la Nación, decía que Argentina era modelo en el mundo sobre cómo estaba administrando la pandemia. Días después de decir eso, renunciaba Ginés González García en el medio de un escándalo por el vacunatorio VIP. El viernes el presidente dijo, y lo charlamos acá en el programa, que lo que le pasaba a la Argentina es que estaba creciendo mucho, que la economía argentina estaba creciendo mucho. Y que, bueno, eso generaba algunos problemas y la falta de dólares. Tanto creció la economía que el martes renunció el ministro de Economía. El sábado, al otro día, renunció el ministro de Economía. Digamos, en cuestión de horas, una presentación de la realidad que hace el presidente es desmentida por un hecho político como es el renunciamiento de su ministro del área. Bien, tardaron horas, días en poner en marcha, en buscarle un reemplazante a Martín Guzmán. Silvina Batakis, que es la flamante ministra de Economía, acaba de asumir, en un ratito Leandro nos va a dar el perfil de la nueva ministra de Economía, tiene un antecedente como para tener en cuenta, ¿no? Fue ministra de Economía de Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires. Quizás una de las peores gestiones que ha tenido un gobernador en la provincia de Buenos Aires la tuvo Daniel Scioli. De hecho, el peronismo perdió por primera vez una elección en la provincia de Buenos Aires, la gobernación, en el año 2015, producto de la desastrosa gestión de Daniel Scioli. Hay que hacer memoria y recordar que Silvina Batakis manejaba la economía, los números de esa gestión. Cuando asumió la gobernadora electa, María Eugenia Vidal, no había plata para pagar los salarios ni los aguinaldos. Hubo que llevar una transferencia del gobierno nacional para que los estatales bonaerenses cobren esos salarios. Digo para tener en cuenta algunos antecedentes. Hoy habló Batakis y dijo que va a seguir el rumbo que ha marcado el presidente, digamos el plan económico, y que ella cree en el equilibrio fiscal. Eso es una buena noticia, en definitiva, hay que ver cómo lo cumple, ¿no? El equilibrio fiscal se puede conseguir gastando menos o recaudando más. Hay que ver qué tipo de decisión va a tomar este nuevo equipo económico, que todavía no está conformado del todo, y nos va a mostrar una hoja de ruta. Si la hoja de ruta sigue siendo el acuerdo con el FMI, eso pareció decir hoy Batakis, vamos a ver, las próximas horas son trascendentales. Mientras tanto, los mercados reaccionaron, por supuesto, de manera desfavorable. Hoy el dólar blue rozó los 280 pesos. Cerró en 2.60, los dólares financieros por encima de 270. Hoy nos visita Roberto García Moritán, legislador de Juntos por el Cambio de la Ciudad de Buenos Aires, economista. Hace un par de meses atrás lo criticaron, porque él dijo que el dólar podía llegar a fin de año a 400 pesos. Lo criticaron duramente. Bueno, no estaba tan equivocado, de acuerdo a lo que estamos viendo hoy. Bueno, vamos a ver cómo se da la situación, pero es bueno tenerlo en el programa para analizar este momento de la coyuntura económica. También vamos a hablar en el segundo bloque con Jesús Rodríguez. Jesús Rodríguez fue ministro de Economía de Raúl Alfonsín, también en un momento de conmoción, que un momento era la época de la hiperinflación. Y bueno, vamos a ver esa experiencia, cómo ve él esta situación, qué tiene de similitud este momento con aquel del año 89. Y lo último, para señalarte algo que sí nos preocupa a todos porque tiene que ver con nuestros bolsillos. Este lunes hubo negocios que no abrieron, hubo proveedores que no entregaron mercadería, subieron precios, remarcaron, vaya a saber bajo qué tipo de opción o bajo qué tipo de mirada, porque no había precios referenciales. Esto es lo peor que le puede pasar a la economía del consumo. Algunos periodistas, colegas que hacen defensa del consumidor, hoy me comentaban que lo que vamos a ver en el supermercado esta semana va a ser para asustarse, que muchos productos van a subir mucho más de lo que creíamos. Y algunos economistas están diciendo, ojo que la inflación de julio puede llegar a los 10 puntos. Digamos, estamos en un momento muy pero muy difícil.
como para no leer la realidad. Te conté todo esto que es malo, te conté todo esto que son noticias malas o indicadores malos, para decirte que lamentablemente todo esto malo no es leído desde el punto de vista real por el gobierno que tenemos o por el presidente de la Nación, que te dice que la economía crece cuando se le va el ministro de Economía porque tiene un problema político interno, un ministro de Economía, Martín Guzmán, que no pegó una, que dejó un riesgo país arriba de 2.500 puntos, una inflación, recibió un país con 36% de inflación, lo deja con casi 80, 90, 100%, quién sabe cuál va a ser la inflación de este año. No hizo el mejor acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, lo hizo tarde y no de acuerdo a las premisas que se había planteado. Bajó mucho la capacidad de consumo, el poder adquisitivo de los argentinos. No fue una buena gestión de la de Martín Guzmán. Hoy me decía Miguel Kigel en la radio hace un ratito nada más. No hay un solo punto, no hay un solo indicador donde uno diga acá acertó Martín Guzmán. Erró en todas. Bueno, ahora llegó el turno de Batakis. Le irá como a Guzmán, mejorará la performance, la interna política se comerá nuevamente un proyecto económico. Bueno, todo eso en Argentina nunca se puede saber. Solamente nos queda transitar los días e ir viendo momento a momento. Quédate hasta las 10 de la noche. Esto es Hoy Nos Toca aquí en el Canal de la Ciudad. Y hablé con Alberto y le dije, Alberto, no me recibe. Dice, bueno, insistí. Vos sabés, le digo, cuántas personas indeseables hemos tenido que llamar las abuelas para tener noticias de nuestra gente desaparecida. Este nombre de Silvina Batakis, yo hablé con todos los gobernadores, hablé con muchos referentes de nuestro espacio político y la aceptación es unánime, ¿no? En lo personal es un amigo, Sergio Massa. Es una economista, una gran sensibilidad de los temas cotidianos de una familia, porque yo me acuerdo que ella me contaba que iba al supermercado, las cosas que hacía en su vida cotidiana. Es una persona con mucho contacto con la economía real. Y hoy para nosotros la prioridad, una de las prioridades más grandes es sostener el crecimiento económico. Lo que necesitamos los industriales es serenidad para trabajar, producir y generar empleo. Estamos convencidos de que el rumbo de Argentina tiene que ver con el manejo fiscal de nuestras cuentas, conseguir el programa económico que el presidente vino marcando y lograr, por supuesto, que Argentina tenga más exportaciones y revalorizar nuestra moneda. Silvina Batakis, la ministra de Economía que acaba de asumir, decía eso, revalorizar nuestra moneda, más exportaciones, buscar el equilibrio fiscal. Todas buenas intenciones, no sabemos cómo lo va a hacer, ¿no? Sí, hay que ver qué espalda política y qué respaldo va a tener para implementar eso. Silvina Batakis es un cuadro político del peronismo, fue funcionaria en la provincia de Buenos Aires durante la gobernación de Daniel Scioli, fue gobernadora. Fue ministra fue ministra de Economía del gobernador Daniel Scioli. Así es, subsecretaria de Hacienda de la provincia de Buenos Aires entre 2009 y 2011, ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires durante el último mandato. El segundo periodo de Scioli. Claro, de Daniel Scioli. Recordá que cuando salió el gobierno de Daniel Scioli hubo muchos problemas para pagar el aguinaldo docente y los sueldos docentes. En ese momento Cristina Kirchner y Kicillof no le enviaban la coparticipación a la provincia de Buenos Aires. Sí. Y ahora se desempeñaba como secretaria de provincias en el Ministerio del Interior. Con Guado de Pedro. Con Guado de Pedro. Desde ese cargo ella fue ideóloga de la quita de la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires en el 2020. Y también fue una de las impulsoras del famoso impuesto a la herencia, un tema que este gobierno puso en carpeta hace unos meses y que finalmente todavía no se implementó, pero bueno, ella estaba trabajando en ese nuevo impuesto que gravaría las herencias en la Argentina, ¿no? Bueno, un dato, en la asunción de Silvina Batakis no estuvo Cristina Fernández de Kirchner. Pudo haber estado, y sin hablar, haber estado, daba una señal de, por lo menos, a esta mujer la apoyamos Alberto y yo. No fue el gesto. O sea, todo queda supeditado a la interpretación, ¿no? de la gente. Y hoy los mercados reaccionaron mal. Otro dato relacionado a ese, renunciaron todos los secretarios que acompañaban a Martín Guzmán, salvo los del área de energía que responden a Cristina Fernández de Kirchner. Federico Basualdo, Federico Bernal. Con lo cual la segmentación de tarifas quedó en duda. Bueno, recién acaba de decir Silvina Batakis que ella está a favor de la segmentación de tarifas, pero hay que ver cuánto músculo político tiene para hacerlo con la oposición o con la reticencia del kirchnerismo. El formulario con el cual se iba a hacer la segmentación de tarifas no le gustó a Martín Guzmán y fue uno de los problemas que, bueno, no fue
la causa por la cual se fue, pero quizás fue la gota que rebalsó el vaso. Uno de los detonantes, así es. Bueno, vamos a hablar de este momento económico con el siguiente invitado. Se trata de Roberto García Moritán, legislador porteño por Republicanos Unidos en Vamos Juntos, es economista, emprendedor gastronómico y además es fundador de la ONG Asociar. Roberto, buenas noches. Daniel, Bienvenido. gracias por invitarnos. ¿Puedo hacerte una pequeña aclaración? Sí, por favor. De Republicanos Unidos soy. Republicanos Unidos. Soy legislador porteño por Republicanos Unidos. Somos parte de la gran coalición Juntos por el Cambio, pero... sos miembro de Republicanos Unidos, el partido que lidera López Murphy. Ricardo López Murphy, y estamos con la diputada Marina Quienas también en la legislatura porteña. Bueno, hace unos meses yo te presenté así, porque recordamos hoy pero con los chicos de producción que hace unos meses te criticaron porque vos dijiste, si esto sigue así, a fin de año el dólar puede estar a 400 pesos. Te mataron, dijeron que eras irresponsable, que era un vaticinio bastante arriesgado. Sin embargo, por lo que vimos hoy, no estamos tan lejos, puede pasar. Sí, lamentablemente el dólar pegó una estirada fuerte, otra vez la intervención de la política en la economía está haciendo de las suyas. Es un momento complicado, la gente la está pasando muy mal, es un momento muy preocupante. Creo que hay que asumir un poco más de responsabilidad. Todo lo que venimos viviendo, estas secuencias de desprolijidades políticas tienen una consecuencia directa y afecta a los que más lo necesitan, porque esto es un golpe letal a la pobreza. Esta situación política, ¿no? La interna, Alberto, Cristina, dos planes económicos en juego. Uno de Alberto dice, bueno, respetemos el acuerdo con el Fondo Monetario, la vicepresidenta y parte de funcionarios del gobierno no quieren saber nada con el Fondo Monetario. Bueno, toda esa dualidad afecta mucho a la credibilidad de la economía, digamos, para los inversores, para los mercados. El acuerdo con el Fondo ya estaba caído, Daniel. Era muy difícil de sostener, yo no sé cómo van a hacer, y la política económica de Cristina es clarísimo. No se cayó porque el Fondo no quiere que se caiga. Bueno, porque no le conviene, por la región, por lo que significa la Argentina en la región y en tema de prestigio del Fondo. Están haciendo esfuerzos muy extremos, ¿no? La Argentina hace todo lo posible para incumplir y el Fondo está un poco sujeto a esta condición de geopolítica muy compleja. Y la política económica de Cristina va a ser muy parecida a lo que viene anunciando y lo que todos sabemos, ¿no? Más cepo, más emisión, más impuestos, mucho clientelismo. Es trágica la situación. Espero que logren normalizar de mínima algo de estabilidad monetaria y algo de estabilidad fiscal, porque si no el dólar va a seguir creciendo. ¿Qué crees que es el plan del gobierno? ¿Salvar el pellejo del 2023 o ordenar la economía? No, y claramente hay una vocación de campaña muy fuerte. Lo anunció Cristina con esta idea de coquetear con la renta universal. Ellos tienen ese pensamiento, ¿no? Si hay una persona, el problema no es la persona que cobra el plan de 19, sino el que está al lado y que no lo cobra, ¿no? Hay una lógica de construcción y administración de pobreza que es muy compleja en la Argentina. En vez de estar pensando cómo hacemos para producir, cómo hacemos para explotar nuestro potencial, integrarnos al mundo, hacer buenos negocios, estamos todo el tiempo viendo cómo administramos la marginalidad y el dolor de los argentinos. Y paramos para abajo. Pero cuando vos administrás pobreza no hay otra consecuencia que esa. Hay una negación absoluta de cuestiones que son muy técnicas, como las consecuencias del déficit fiscal o la emisión monetaria. Ellos siguen creyendo que la emisión monetaria no genera inflación. O lo creen o les es muy conveniente a sus planes políticos. ¿Conoces a Silvina Batakis? Sé que tiene 30 años de salto en salto en cargos públicos, que no conoce el sector privado, que nunca pagó un sueldo, que nunca levantó una cortina, que no convivió con los día a día de los proveedores, de los empleados, las dificultades que tenemos todos los argentinos. Vos sabés que de eso se habló mucho durante el día de hoy, sobre que muchos economistas que están relacionados en su carrera profesional con cargos públicos pierden noción de la realidad de lo que pasa en la actividad privada, o la desconocen. Bueno, yo esto lo estoy viviendo y estoy empezando a entender hoy que estoy un poco más adentro. Hay como un mundo paralelo donde la política se nutre de la política y de conciencia política y hace que no comprendan temas que son muy cotidianos para todos los demás, que los que vamos a trabajar temprano, los que lidiamos con proveedores, los que tenemos que contratar o tenemos que sufrir el dolor de tener que despedir. Es difícil ser motor de crecimiento en la Argentina, invertir uno el salario, los ahorros de toda una vida y no tener un más mínimo panorama de qué es lo que va a pasar al día siguiente. ¿Qué le pasa a los argentinos que porque el responsable de Guzmán se le ocurre poner un marquito de su cuarto en la historia que le renuncie en medio del discurso a Cristina lo que tengamos que sufrir todos los argentinos? Me parece que hay que asumir los roles y la responsabilidad que implican cada una de las investigadoras y empezar a respetar a los que trabajamos, los que invertimos, los que empujamos, los que queremos educar, los que soñamos con una Argentina de esfuerzo y de mérito. Hay que empezar a valorar un poco más
al carácter argentino. Este fin de semana se habló, por la información que teníamos en Olivos, distintas salidas económicas, ¿no? Digo, cada economista que fue consultado para ver si agarraba el Ministerio de Economía, por supuesto tiene una idea y un plan. Muchos le dijeron que no al presidente, esto es información confirmada. Muchos economistas renombrados le dijeron que no al gobierno por la falta de credibilidad política o de espaldas políticas que tiene el propio presidente Alberto Fernández para apoyar las medidas Yo no que creo que sean sea Alberto el necesarias. problema, perdóname que te interrumpa, acá el problema es Cristina. Cristina, que quiere tener el control, es un golpe de Estado en cuotas que viene dando, viene llevándose puesto a cada uno de los ministros que rodeaba a Alberto Fernández y está poniendo los suyos. Hoy por hoy gobierna Cristina. Yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo, gobierna Cristina, no gobierna Alberto Fernández. No es la falta de credibilidad de Alberto, es la falta de credibilidad de una lógica de construcción y de integración al mundo, de una política que tiene que ver estrictamente con el clientelismo y la restricción de las economías. Nosotros necesitamos economías abiertas, economías de negocios, de oportunidades, de productividad. ¿Quién va a invertir en la Argentina? Cuando Alberto Fernández se queja que no hay dólares por su crecimiento, no termina de entender lo más esencial que tiene el mundo productivo. No hay dólares porque nadie cree en este modelo económico. Acá no fracasó ni Alberto, ni el cuarto kirchnerismo, ni Cristina, ni Máximo. Fracasa un modelo que no funciona en el mundo. Hoy estamos en los rankings con Irán, con Surinam, con Venezuela, con Zimbabue. Yo quiero vincularme con otro tipo de países en el mundo. Vos que estás ahora dentro de lo que es Juntos por el Cambio, con Ricardo López Murphy, también es economista, ¿vos pensás que hay coincidencia en todas las fuerzas políticas que conforman Juntos por el Cambio de que ese es el camino? Porque también uno piensa, ¿no? Hoy me lo decía Miguel Pichetto en la radio, la oposición tiene que estar organizada y tiene que tener un plan y que todos creamos hacia dónde vamos. Porque tenemos que ser una alternativa a esto. Pero por supuesto tenés muchas miradas. Vos pensás que conforman Juntos por el Cambio la coalición cívica, los radicales, el PRO, nosotros. O sea, no todos piensan igual. Pero por supuesto, por eso realmente es importante dejar de hablar de nombres propios y empezar a pensar en un programa. Porque después, dependiendo de cuál es el programa que nos ponemos todos de acuerdo, pensamos cuál es el que mejor puede llevar adelante ese plan. Acá lo que es importante cuando se arma este plan es entender que este plan en cada uno de los puestos tiene que tener objetivos determinados. Lo que no puede pasar nunca más es que uno use la plataforma del Estado para hacer beneficios políticos personales. Y esto es una historia constante de la Argentina, ¿no? Se hacen grandes alianzas, se reparten los cargos y después cada uno usa esos cargos para aumentar sus posibilidades políticas. Acá hay que tener un plan y objetivos y hay que cumplirlos y pensar por primera vez de forma honrada y generosa para que los servicios estén a disposición de la gente. Hay que rendir cuenta y hay que empezar a pensar en los ciudadanos. No puede ser que una institución que tiene que estar destinada a colaborar a la gente, que atender sus necesidades, ofrecer un buen servicio, esté solamente pensando en llenar de militantes y en construcciones políticas. Me parece que eso ya generó demasiados daños a la Argentina. Yo te preguntaba esto si todos estaban de acuerdo. ¿Por qué te digo esto? Porque hay un sector de la política, por ejemplo el kirchnerismo, el populismo, si querés identificarlo, porque está el kirchnerismo, albertismo, el peronismo. El populismo no cree en esto que vos planteás. No cree. No, ellos creen que la política es la solución de todo. Bueno, pero hay un sector de la sociedad que los vota. De hecho, lo llevaron a la presidencia y un sector de la sociedad que va a seguir votándolos y que tiene mucha capacidad de movilización, en la calle. Tiene la CGT, los movimientos sociales. Cualquiera de las medidas que ustedes creen que hacen falta para sacar adelante al país, te va a generar conmoción social o enfrentar a esos sectores que tienen capacidad de salir a la calle. ¿Cómo haces para No necesariamente. para ¿Por qué? Digo, ¿Por qué? ¿Y por qué digo? Yo te digo, mira, te lo digo de otra manera. La Argentina hoy... Una reforma laboral, ¿no tenés la CGT en la calle haciéndote paros? Depende. Ahora, la realidad es que nosotros no alcanza con ganar el de 23, vamos a tener que ganar por una amplia mayoría para poder demostrar, ratificado con el voto, que nuestras lógicas políticas son las correctas. Ahora, vos podés fraccionar las políticas en función a... Nadie le quiere quitar los derechos a las personas que han acumulado una serie y una cantidad de años de historia y de antigüedad. Lo que sí, la Argentina, que no generó un puesto de trabajo en el sector privado desde hace 10 años, tiene que generar las condiciones para que se contrate de ahora en más con una nueva normativa laboral. Lo mismo para la impositiva. Lo que ya está para atrás y se cumple lo acordado. Ahora, para los nuevos puestos de trabajo, para los nuevos desarrollos productivos, para los nuevos que vuelvan a invertir y arriesgar en la Argentina, se tienen que dar unas condiciones que le permitan competir. Yo como pyme pago el 54% de lo que facturo en impuestos. Estoy más de 6 meses por año trabajando para pagarle al Estado.
En una Argentina que no tenés garantías jurídicas, donde todo se hace difícil, donde tenés un nivel de litigios que no existe en ningún otro lugar del mundo, donde tenés las complejidades burocráticas, tributarias, me parece que es demasiado, porque además tenés el riesgo jurídico. Y además del riesgo económico, sí, ¿no? Y el riesgo inherente a cada uno de los negocios. Un juicio laboral te funda una pyme de 10, 12 empleados, tranquilamente. Un juicio laboral te puede cerrar tu zapatería. Esa no es la Argentina que nosotros soñamos, no es la Argentina del tipo que tiene la vocación, que es zapatero, que lo heredó de su padre, para poner todo en riesgo por contratar a una persona. Todos trabajamos por debajo de nuestra capacidad productiva. Ahora, si se cambiaran las formas de estructurar los negocios, las posibilidades de alcance, las posibilidades de contratar sin el riesgo que tenés hoy por hoy, de la contingencia del juicio laboral, y todo va a ser más fácil. La Argentina necesita generar puestos de trabajo, urgente. Vos pensás que el 75% de los dólares que entran en la Argentina vienen del campo y derivados. Hay que cambiar la ecuación. El 25% tiene que ser el campo, y no porque se achique, sino porque se agranden todas las demás. La economía del conocimiento, hay una enorme oportunidad de desarrollo, hay un montón de lugares, la energía. Nosotros tenemos la segunda reserva de gas del mundo y no la explotamos, estamos importando gas. O sea, fíjate si no hay mala praxis. Bueno, la semana pasada se suspendieron importaciones para usar esos dólares para pagar el gas. Bueno, y fíjate, y tenés reserva -4, brecha cambiar del 100%. Me parece que en la Argentina, si hay algo que no hay que hacer, es todo lo que se viene haciendo en los últimos años, me parece que es hora de reaccionar. Mi compañero tiene una pregunta para vos, Leandro. Roberto, vos todavía no estabas en política, pero Juntos por el Cambio tuvo la oportunidad de ser gobierno nacional de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad y no implementó todas estas reformas que vos estás diciendo. ¿Por qué el electorado debiera confiar de que ahora sí van a hacer esas reformas? Bueno, la realidad es que hoy por hoy es una condición de pedido social y de agenda política que en ese momento no se daba. Yo creo que hoy la Argentina está preparada para afrontar un montón de debates que en su momento no lo podíamos hacer. Yo como pyme en ese momento, cada vez que tenía que hablar de un juicio laboral me temblaban las piernas. Me resultaba muy difícil hablar de determinadas cosas. Hoy lo puedo hacer con el pecho bien inflado porque digo, acá está el problema que las pymes necesitamos para resolver. En esos momentos era casi un tema de... ¿En el 2015 no estaba ese debate en la sociedad? No lo estaba. Juntos por el Cambio? Estábamos preparados para tenerlo. Porque se hablaba de sincerar las tarifas, por ejemplo, en 2015. De eso sí se hablaba. Sí. Bueno, lo que pasa es que la realidad de fondo es que en la Argentina nunca llegó esa lluvia de inversiones prometida. Acá todo es mucho más fácil cuando la plata está. Cuando te falta, cuando tenés que achicar, empiezan los problemas que tuvimos. El segundo semestre nunca llegó. Pero ahora se dan las condiciones, la sociedad está mucho más preparada, está mucho más consciente. ¿Vos creés que, bueno, esa es la pregunta, ¿vos creés que ahora la sociedad está dispuesta a acompañar esos cambios y está dispuesta a hacer un esfuerzo? Pues la verdad que no hay una salida sin esfuerzo. No, a ver, acá, pará, Daniel, de vuelta. Vos hablabas de que si volvemos a gobernar hay que hacer sacrificios y que la gente de vuelta va a tener que estar pensando en política de ajuste. No tiene que ser la solución. La Argentina tiene que empezar a hacer negocios con el mundo, tiene que empezar a producir. Lo que hay que pensar es cómo se hace un corte, cuidar los que tenemos que cuidar y generamos condiciones para que los nuevos vuelvan a invertir. Acá es bien simple la ecuación. La economía no tiene tanto rebusque filosófico como muchos tratan de darle. No es tan complicado. Si vos generás credibilidad, la gente apuesta a vos. Sí. Si no la generás, la gente se te va. Pero yo le tengo más confianza a la gente que a los representantes corporativos de ciertos sectores. Y vos me decís, hay que hacer una reforma educativa. La verdad que la educación pública es un desastre. Un desastre. Está pasando el peor momento de su historia. Sí. Yo cubrí educación para el Diario de la Nación durante muchos años, conozco el tema y te digo, todos los indicadores son pésimos. Ahora, es cierto que cualquier reforma estructural que hagas del sistema educativo tenés que enfrentarte a los gremios docentes. Bueno, pero fíjate ahora. Y ahí tenés un grave problema también. Bueno, pero como ejemplo, no digo que no se pueda hacer. Y te voy a contestar con tu propio ejemplo. Hace un mes o 2 meses tuvimos en la legislatura una reforma del estatuto docente, que era un lugar, un sacrilegio, ¿no? Intocable. Sin embargo, fuimos, nos metimos, lo reformamos. Un proyecto de Soledad Acuña dirigido a incentivos de perfeccionamiento y de capacitación de los docentes a cambio de retribuciones económicas. Hasta ese momento la única posibilidad de progresar la carrera docente era la antigüedad. Bueno, ahora ya no, gracias a este proyecto. Y lo llevamos a la legislatura, lo votamos, lo debatimos y a pesar de los apretes del kirchnerismo lo sacamos adelante. Está pasando algo, la sociedad está cansada de esta metodología de apriete, de acomodo, de clientelismo y está dispuesta a conversar las cosas complejas y antipáticas. Estamos hartos que nos adoctrinen, estamos hartos que nos presionen, estamos hartos que nos extorsionen, estamos hartos que nos matoneen. El argentino ya me parece que llegó al límite, ¿no? Roberto, vos tenés un mix de trabajo o de participación pública
que puede servir para contestar esta pregunta. Estás en la política, tenés una empresa, tenés una pyme, sos economista. ¿Qué va a pasar en los próximos días con los valores, con los precios en las góndolas, con el supermercado, con la producción? ¿Van a faltar insumos, van a faltar productos? ¿Va a haber empresas que no van a entregar productos porque no va a haber precios referenciales? Mira, yo no quiero hablar sobre los escenarios pesimistas. Me parece que va a depender mucho de la actitud del gobierno, porque esto es mucho más un tema político que un tema económico. Hoy por hoy, dependiendo de las señales que transmite a la Casa Rosada, Alberto, ¿hace cuántas horas que no habla? Hace 48 horas que no habla. ¿Cómo puede ser que el presidente en este momento no esté tratando de mandar alguna señal que nos tranquilice a todos? Yo como ciudadano argentino, como ONG, bueno, como pyme, como padre, estoy esperando que nuestro presidente... El tiempo que pasó entre el sábado al mediodía que renunció Martín Guzmán y hoy a la tarde que Batakis dio una declaración breve, esas 48, 50 horas que pasaron, fueron letales para la economía. ¿Pero qué te parece? Porque generaste una expectativa negativa en los mercados terribles. Bueno, ahí está el punto. Yo todavía espero que nuestro presidente se ponga los pantalones largos y diga las palabras que tenga que decir, que tranquilice a los ciudadanos y que nos permita a nosotros pensar en una proyección de estabilidad del año y medio que nos queda. Me parece que sería una gran oportunidad para que Alberto Fernández asuma su papel, se convierta en el presidente de los argentinos y que sea el gobierno de tránsito hacia una Argentina mucho mejor a partir del 23. ¿Vos tenés la esperanza de que eso suceda? Yo siempre pienso lo mejor de la gente, Daniel. Pero crees, la verdad que yo ya a esta altura, después de 2 años y medio, hay cosas que creo que no van a cambiar en el mapa político. Bueno, la dependencia de Alberto. Déjame mantener la ilusión y la puerta abierta y la disposición de ayudar en todo lo que sea necesario para que la cosa salga adelante. Dentro de Juntos por el Cambio hay todas las fuerzas políticas que lo conforman. Nosotros hablamos con Ricardo López Murphy la vez pasada también. Las miradas para encarar un modelo económico, un plan económico, un proyecto de país, todos dicen, nosotros tenemos en claro que los 4, 5, 10 puntos esenciales estamos todos de acuerdo. Puede haber matices, por recién me lo decías vos. Pero hay algunos donde uno cuesta encontrar, por ejemplo, algún tipo de coincidencia. ¿Vos creés que, por ejemplo, hace 4 años, 5 años, cuando gobernaba Macri, dentro de Cambiemos se le criticaba el aumento de tarifas? De hecho, algunos dirigentes radicales me decían a mí, perdimos las elecciones por aumentar las tarifas. O sea, estaban convencidos de que había sido una manera de alejar al votante de Cambiemos. ¿Vos creés que este tiempo de Alberto Fernández, la crisis y la aparición de ciertos referentes políticos nuevos, caso Milei, elongaron un poco el campo ideológico que le da la posibilidad a que el votante de Juntos por el Cambio y los dirigentes políticos que lo integran comprendan que se puede ser liberal sin ser retrógrado, sin ser antipueblo, que era un poco la antinomia que siempre existió en la Argentina? Milei viene a contribuir con su discurso que corre un poco la agenda y nos permite a todos poder hablar de determinadas cosas, sí. Me parece que apariciones de algunos liberales por ahí más extremos... Te corrió la agenda y les permitió a ustedes debatir. Y a nosotros, que somos más ortodoxos, más de consenso, más de trabajo en equipo, nos permite llevar adelante un montón de cuestiones que por ahí en otras circunstancias hubiera sido mucho más complicado. ¿Y cómo te llevas con algunas propuestas que tiene el Milei? Me imagino que... No, tenemos un montón de cosas de diferencias, tenemos un montón de diferencias, muchas. Te diría es polémico que también, ¿no? La gran mayoría. Lo que nos une es una filosofía vinculada al libre mercado, vinculado al desarrollo y la creación de riqueza a través del sector privado. Lo que nos une es las libertades individuales y el respeto al prójimo, el respeto a las reglas y los republicanos. Pero después, en términos, si vos hilás en lo fino, creo que nuestra corriente y la de Javier Milei es muy diferente. No sé si alguna vez creo que te lo han preguntado cuando se conoció tu candidatura por Republicanos Unidos. Venís de la actividad privada, mal no te iba, en un país donde, digamos, te puede ir bien o mal, pero eras un tipo... Todas las pymes somos luchadores. Sí, son todas luchadoras. En tu vida personal también te fue bien. ¿Por qué te metiste en política en un país tan convulsionado como este? Porque para mí no había otro camino, Daniel. Estamos en una situación donde yo sueño para mis hijos un país diferente. ¿Sabes cómo fue mi infancia? Yo me levantaba a la mañana, agarraba mi bicicleta con 6, 7, 8 años, iba con mi hermano, íbamos al colegio, volvíamos a las 7 de la tarde, todo el día dando vueltas con mis amigos, vivíamos tranquilos, mis padres no se preocupaban. Nadie estaba pendiente de qué es lo que estaba pasando con el dólar, con la política, con los problemas, con si me robaban, no me robaban, me secuestraban, no había delitos. Ese es el modelo de vida que yo quiero tener para mis hijos.
donde uno puede invertir sus ahorros en su pequeño comercio, su florería, su zapatería y vivir de eso y estar orgulloso de lo que hace y poder dejar ese negocio a sus hijos y no estar todo el tiempo pensando en quién me gobierna, estos líderes, estos políticos protagonistas que se llevan puesta a la Argentina, que no piensan en el resto de las personas, que se ponen por encima de todos nosotros. Me parece que llegó la hora de los ciudadanos. Llegó la hora de la libertad, llegó la hora de potenciar las aptitudes personales, de que cada uno desarrollemos nuestras vocaciones, que saquemos lo mejor de nosotros. La Argentina necesita que cada uno de nosotros saque lo mejor. Vos pusiste un ejemplo, ¿no? Los líderes, uno podría decir que por Cristina hay un culto hasta... Sí, digamos, fanatismo. Fanatismo de un sector de la sociedad. Puede haber ganado o no legítimamente Cristina. Del lado de Juntos por el Cambio, no construyen ese tipo de liderazgo, pero hace falta liderazgo también. No, pero, en un sistema presidencialista como la Argentina necesitas un tipo fuerte. Pero yo creo que, fíjate cómo depende en qué momento de la historia te sitúes. Yo creo que el mundo del futuro necesita de liderazgos mucho más horizontales. Los jóvenes no se manejan con esa verticalidad. Se manejan con otros códigos, con otros respetos, ¿no? Donde cada uno, en función a sus aptitudes, toma decisiones, ¿no? Sabiendo y especializándose cada uno en la disciplina que tiene que hacerlo. El mundo donde un líder define la identidad de forma universal y transversal para todas las personas, y todos recibimos lo mismo, no importa si lo necesitemos o no, ese mundo ya no funciona, ya demostró que es totalmente obsoleto, ineficiente, genera divisiones, genera rencores, genera dolor. Entonces, no podemos seguir creyendo que vamos a ser todos iguales. Si vos y yo somos diferentes, nos gustan cosas diferentes, nos vestimos diferentes, pensamos diferente, ¿por qué vamos a vestirnos igual, pensar igual y hacer las cosas igual? Si no lo podemos hacer. Que nos obliguen a eso, es casi antenatura. Yo quiero que vos desarrolles tu máximo potencial, que seas lo más feliz que puedas y así contribuyas a la sociedad de la mejor manera, con una sonrisa y seas lo más generoso posible. Y cuanto más riqueza generes y más posibilidades tengas, más generoso vas a ser con todos los demás. Ese es el mundo que me imagino. ¿El humor social te da espacio para eso? Porque pero hay que recuperarlo, hay que recuperarlo, no se puede vivir más como estamos viviendo. O sea, no es un tema de la clase más castigada, los pobres, la estamos pasando todos mal. En Argentina hace mucho tiempo que estamos todos muy tristes. Y eso afecta directamente a la economía y a la política. Y obviamente lo capitalizan estos grandes líderes mesiánicos, que mucho mal nos hacen. Roberto, gracias por tu visita. Daniel, muchísimas gracias. Igualmente, gracias. Vamos a ir a un breve corte y cuando volvamos vamos a estar hablando con Jesús Rodríguez, fue ministro de Educación de Alfonsín, junto cuando estaba la hiperinflación. Un momento distinto, pero también una crisis económica, vamos a comparar distintos momentos. ¿Y cómo ve la economía en estos días? Ya volvemos. Bueno, hace horas nada más asumió una nueva ministra de Economía, Silvina Batakis, dio algunos lineamientos, por supuesto, más expresión de deseo que pautas, ¿no?, económicas. Hoy los mercados reaccionaron mal ante la falta de un ministro de Economía, hay mucha incertidumbre. Lo vamos a analizar este escenario complejo con el siguiente invitado. Se trata de Jesús Rodríguez, presidente de la Auditoría General de la Nación, dirigente de la Unión Cívica Radical, fue ministro de Economía de Raúl Alfonsín, vicepresidente de la Internacional Socialista y de la Fundación ALEM, y además es fanático del Club Atlético San Lorenzo de Almagro. ¿Cómo te va, Jesús? Buenas noches. Hola, ¿cómo estamos? Un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo ves el panorama después de este fin de semana tan turbulento, que se fue Guzmán? Tardaron en nombrar, las dudas. Hoy el dólar rozó los 280 pesos, como una referencia. También cayó la bolsa y cayeron los bonos, ¿no? Digamos, sí, se desplomaron los bonos. Fue un lunes negro para la economía. ¿Cómo lo ves, Jesús? Bueno, creo que estamos frente a las consecuencias muy desgraciadas de la ausencia de certidumbre. La gran confusión que vive la Argentina y los argentinos tiene que ver con no tener claridad de cuál es el rumbo del gobierno, de no saber con precisión cuáles son las prioridades, cuáles son los objetivos y cuáles son los tiempos para lograr esos objetivos. Pensemos solamente que el exministro se despidió con una larga esquela dirigida al presidente y pasaron casi
24 horas hasta conocer un resultado de esa información y de las decisiones que el gobierno iba a tomar. Y la incertidumbre tiene consecuencias muy nocivas, muy perjudiciales para todos. Y cuando digo todos, no solo estoy pensando en aquellos que tienen que tomar decisiones desde el extranjero, cualquier ciudadano que tiene que decidir si renueva el alquiler de su local, o si toma un nuevo empleado, o si realiza una compra, no sabe si conviene hacerlo y entonces demora esa decisión. Y eso afecta seriamente el funcionamiento de la economía. Jesús, en solo un mes implosionó el gabinete económico de Alberto Fernández. El 4 de junio el presidente le pidió la renuncia a Matías Culfas y este sábado renunció Guzmán, que eran parte de su gabinete económico desde que comenzó el mandato. ¿Se terminó el proyecto político y económico que pretendía el presidente? Bueno, a mí me parece que lo que está en crisis es el dispositivo de poder del oficialismo que conocimos desde el principio de la administración, que ya desde la génesis tenía una anomalía estructural, que era que una persona, en este caso la doctora Fernández de Kirchner, había seleccionado, elegido, nominado las dos posiciones políticas más importantes, el presidente de la Nación y el gobernador de la provincia de Buenos Aires. No fue un congreso partidario, no fue una elección interna, no fueron los ciudadanos ni los afiliados, sino su voluntad la que giró, la que señaló ese camino. Y eso desde el principio significaba una anomalía que traía consigo una debilidad estructural de parte del presidente de la Nación. Y esa debilidad continuó a lo largo del tiempo y con el resultado electoral del año pasado se agigantó, porque por primera vez el peronismo unido y en el gobierno perdió una elección con más de 10 puntos de diferencia. Y eso señala, me parece a mí, un punto de inflexión que todavía estamos viendo cómo se desarrolla. Jesús, sos un dirigente de larga trayectoria en el radicalismo, economista. Te quiero preguntar, porque recién hablamos un poco con García Moritán, que nos visitó en el piso. El otro día algo parecido nos dijo Ricardo López Murphy, algunos dirigentes del PRO. Hay algunas propuestas que hoy están un poco, yo iba a decir de moda, pero bueno, que tienen consenso, que quizás sean muy liberales para la idiosincrasia socialdemócrata del radicalismo. Pero todo se puede, todos los tiempos cambian, hay que adaptarse a los nuevos escenarios. ¿Pensás que podría el radicalismo entender que quizás hay que tener una propuesta económica un poco más liberal que la que tuvo históricamente? Mira, nosotros tenemos una adscripción precisamente a esas ideas que resumen nuestra historia, que tienen que ver con la libertad y con la igualdad. Y en materia económica es bastante claro, muy claro, y es una idea que dice algo así como: tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario. Esa frase de Willy Brandt. Exactamente. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que hoy por hoy en la Argentina hace falta más mercado y mejor Estado, porque nosotros no tenemos ni un Estado eficaz ni un mercado reconocido y que funcione. Lo que estamos diciendo es que hace falta un capitalismo competitivo y eso requiere reglas de juego y para eso hace falta previsibilidad y certidumbre. ¿Cómo ves al radicalismo en este reacomodamiento de Juntos por el Cambio? Digamos, muchos dirigentes que pasan por acá nos dicen están entusiasmados con Facundo Manes liderando o como un posible candidato. También está Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy. ¿Lo ves competitivo en la interna de Juntos por el Cambio? Bueno, la elección del año pasado revelaron dos cosas. Primero, un fortalecimiento de la oposición y un reequilibrio de las instituciones, que habían estado desequilibradas por esta vocación sempiterna del oficialismo de manotear todos los espacios en los cuales puede haber discrepancia o equilibrios. Y así como hubo a nivel nacional, con el triunfo de Juntos por el Cambio, un reequilibrio del poder, de la misma manera hubo hacia el interior de Juntos por el Cambio un reequilibrio de las fuerzas políticas que lo componen. Y ciertamente la Unión Cívica Radical pasó a tener una preponderancia que
que siempre tuvo, pero en todo caso ahora fue registrada, identificada por la ciudadanía. Y en relación a lo que señalás, ciertamente, la presencia territorial del radicalismo, su trayectoria, pensemos que hay 500 intendencias de la Argentina que son gobernadas por la Unión Cívica Radical. 3 de las provincias más importantes de nuestro país son gobernadas por la Unión Cívica Radical. Y ahora hay figuras nacionales como las que citaste, el doctor Manes, el doctor Morales, que tienen predicamento y potencialidad de candidaturas nacionales. Jesús, Silvina Batakis asume en un momento muy complejo desde lo político y desde lo económico. Desde lo político porque no se sabe hasta qué punto la vicepresidenta Cristina Kirchner apoya su programa, el programa que va a proponer Batakis. ¿Hay algún punto en común ahí en el debilitamiento del presidente y en la situación política a lo que te tocó vivir a vos cuando asumiste el Ministerio de Economía al final del mandato de Alfonsín? Bueno, las diferencias son muy grandes. Para empezar, en aquella circunstancia ya había sido elegido el doctor Menem como presidente de los argentinos. Y nuestro principal desafío en aquel tiempo era asegurar que la voluntad de los argentinos pudiera materializarse, y por eso hicimos todos los esfuerzos para que el doctor Menem pudiera finalmente ejercer, llegando a asumir la presidencia de la Nación. Ahora estamos frente a otra situación donde desde el propio dispositivo de poder oficial se tienden emboscadas unos a otros, que genera una situación de bloqueo. Un bloqueo donde las iniciativas del Ejecutivo no son aprobadas en el Congreso. Pensemos solamente que en materia económica el presidente del Banco Central no tiene la aprobación del Senado. Donde al mismo tiempo hay leyes que el Congreso sanciona que no tienen la iniciativa del Poder Ejecutivo. Pensemos, por ejemplo, en lo que se llama el impuesto a las grandes fortunas. Y en definitiva, un dato de bloqueo que se expresa en que el año pasado hubo más decretos de necesidad y urgencia suscriptos por el Poder Ejecutivo que leyes sancionadas por el Congreso de la Nación. Esa es una anomalía que trae consecuencias de reglas de juego que no se respetan e incertidumbre que se agiganta. Jesús, si todo parece indicar, de acuerdo a lo que dicen las encuestas, falta mucho, ¿no? Porque si hace falta un nuevo programa económico, hace falta que el nuevo gobierno tenga consenso y apoyo popular para llevar adelante nuevas medidas que algunas pueden ser conflictivas, pero pueden tener enfrentamiento con la CGT, con los movimientos sociales, y se van a necesitar de leyes, de normativas nuevas. Si se dan lo que señalan las encuestas, posiblemente el peronismo el año que viene pierda por primera vez la mayoría en el Senado. Nunca ha sucedido desde el regreso de la democracia. Desde el 83, aún con un Raúl Alfonsín ganando las elecciones por más del 50%, no tenía mayoría en el Senado. Ese cambio que se pueda dar en el país, donde el peronismo no maneje una de las dos cámaras al menos, les puede permitir a los sectores no peronistas, hoy reunidos en Juntos por el Cambio, a llevar adelante esas medidas. ¿Es necesario, es una condición sine qua non lograr esa mayoría? Lo que es imprescindible es ganar la elección. Ganar la elección y conseguir legitimidad social. Legitimidad social que provea de la fuerza política necesaria para producir los cambios que la Argentina necesita. No estamos en condiciones ya más de estar en piloto automático. La Argentina vive un retroceso económico, un estancamiento. Hace 10 años que no se crean puestos de trabajo de calidad en el sector privado. Estamos en peores condiciones visto con nuestros vecinos que de manera sistemática. Hay un atraso secular y hace falta entonces liberar las fuerzas productivas para generar el progreso social que la Argentina necesita. Para eso hace falta claridad de objetivos, claridad de conducción, mayoría social y la voluntad de construir una mayoría política en el Congreso que la respalde. Te preguntaba esto porque en la convención de La Plata, la última convención del radicalismo, se habló mucho sobre el rol que tiene que cumplir el radicalismo dentro de Juntos por el Cambio. Y se habló mucho de esa posibilidad, ¿no? Que el radicalismo, por la expansión territorial y la representación federal que tiene, que, digamos, mucho más amplia que la del PRO o la de la coalición cívica o el peronismo republicano,
de Pichetto, le podría otorgar, pasar a ser parlamentariamente una de las fuerzas más importantes, nuevamente. Bueno, de hecho lo es porque la fuerza política que más legisladores, siendo de oposición, tiene en el Congreso, hoy ya es la Unión Cívica Radical. Así que esa posición está consolidada. En todo caso, lo que ahora podemos esperar es que a partir de una afirmación de esa recuperación radical, tengamos por Juntos por el Cambio, en representación de Juntos por el Cambio, un abanderado, un candidato a presidente surgido de las filas de la Unión Cívica Radical. ¿Te gusta la idea de fórmulas mixtas en la interna de Juntos por el Cambio o preferís que los partidos compitan cada uno con su fórmula? Bueno, esto lo vamos a ver el año que viene, falta mucho. En todo caso, quiero llamarte la atención. Estamos viviendo un momento muy dramático en la Argentina hoy. Incertidumbre plena, falta de previsión, dudas sobre las posibilidades de llevar adelante los objetivos personales, individuales de cada uno. La principal responsabilidad del gobierno hoy es lo que exige todo ciudadano, es que haya claridad de objetivos y certeza hacia dónde nos dirigimos. Y en ese sentido, creo que todos sabemos y la sociedad conoce bien que el gran diferencia con otros momentos de nuestro pasado es que hoy existe una oposición política seria, responsable, madura, que no se propone atropellar a los que gobiernan ni generar situaciones de violencia política. Y eso es un saldo y un aprendizaje de la sociedad que Juntos por el Cambio expresa hoy por hoy. Claro, eso es cierto. Ayer lo decía Luis Juez esto también, ¿no? Alberto Fernández debería estar agradecido que no tiene una oposición desestabilizadora, que no sale a la calle, que no genera caos social, sino que se mantiene dentro del respeto institucional. De todas maneras, también es cierto que como principal coalición opositora es bueno tener alternativas, mostrar otro camino, digamos, a la sociedad. Digamos, que no todo muere acá, en el medio de una crisis. Efectivamente. ¿No? Y efectivamente, y ese es el trabajo que estamos haciendo. Pensar que hubo un encuentro de técnicos profesionales y actores de la sociedad civil y académicos hace poco en la ciudad de Corrientes, donde se discutió los efectos del cambio climático y la necesidad de producir una política en ese sentido. Luego tuvimos una reunión en La Matanza, donde discutimos las políticas sociales. Y hace una semana o 15 días tuvimos un encuentro en Río Cuarto donde se discutieron los aspectos vinculados a la innovación en la producción agroindustrial. Y habrá en las semanas próximas otro de iguales características en Neuquén con el tema de la cuestión energética. Así que estamos trabajando mancomunadamente las fuerzas políticas que integran la coalición para dotar de un programa al próximo gobierno de la Nación Argentina. Jesús, gracias por este tiempo con el Canal de la Ciudad. Te mando un fuerte abrazo. Al contrario, un gran abrazo y gracias por la oportunidad de conversar con ustedes. Gracias a vos. Jesús Rodríguez pasó por Hoy Nos Toca. Bueno, nos tenemos que ir, Leandro. Mañana abren los mercados. Sí, mañana va a ser un día crucial. Crucial, ¿no? Crucial porque ¿alcanzará lo que dijo Silvina Batakis hoy? Hay que ver, te digo por qué mañana es crucial, porque hoy fue un día raro, no hubo un feriado bancario, pero casi, viste que el home banking se caía. Feriado de home banking. Sí, feriado de home banking, no funcionaba bien. Aparte tenías otro elemento que ayudó al gobierno hoy, que... El 4 de julio. El 4 de julio en Estados Unidos no había mercados, mañana sí, y muchas empresas argentinas cotizan en Wall Street, también hay bonos de la deuda argentinos que cotizan allá, con lo cual mañana puede ser un día, una prueba de fuego para el gobierno de que no se disparen más los dólares, tanto el paralelo como los financieros, MEP y contado con liquidación, y que no se agrande la brecha y que no se desplomen las acciones y los bonos que ya están a precio de remate. Ya, de hecho, hay muchos fondos buitres que miran a los bonos argentinos con interés. Hoy había mucho ruido en el mundo, en los mercados, porque el Banco Central usó 98 millones de dólares para frenar el avance de los dólares financieros. Y en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, uno de los puntos es que no se deben usar reservas del Banco Central para controlar el tipo de cambio.
Sí, está emitiendo también muchísimo el Banco Central para comprar bonos en pesos que no los quiere nadie, para defender el precio de los bonos en pesos, y eso está preocupando muchísimo porque puede acelerar la inflación. Ojo en el segundo semestre, porque viene un segundo semestre muy complejo de lo económico. Hay algunos economistas que anticipan que julio puede estar en 9-10 puntos la inflación. Digo, el escenario es bastante complicado. Lamentablemente, ojalá pudiéramos darte mejores noticias. Bueno, nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Mañana a las 9 de la noche te esperamos aquí en el canal de la ciudad para contarte todo lo que sucede en Argentina y en el mundo. Hasta mañana.